Inteligencia y fuerza, alma, carne y verdad. Humanos de fuerza bruta y mente letal, la verdadera violencia del intelecto sobre lo físico. El ser humano es un animal, una especie cuya debilidad física lo hace inferior al oso, al león y a otros animales físicamente más fuertes. Sea animal o sea humano, el apodo es una forma de intentar identificar una anomalía, una forma insólita que se ha sobrepuesto. La violencia primordial y superior del ser humano radica en su inteligencia. Los humanos, armados con virus biológicos, armas atómicas, cuchillos y armas de fuego, exterminan a cantidades indefinidas de personas y animales. En cambio, un oso puede matar a muchas menos personas o animales, su musculatura y físico son superiores a los del hombre, pero el humano posee inteligencia, trampas, jaulas, dardos, armas de fuego, etc. La mayor violencia existente es la inteligencia. Es un hecho inevitable y comprobable. Sabemos que somos una especie animal superior al animal común, aunque inferiores en fuerza y capacidad física. Ahora bien, ¿cómo debemos defendernos, atacar o tratar al ser humano que se acerca más al animal, más curtido físicamente, dotado de musculatura, fuerza y habilidad para combatir, pero que carece de inteligencia? Estos seres por lo general son agresivos y no median palabras. Pero, a diferencia del animal y del humano inteligente, el humano, animal, entiende al humano, y él mismo sufre de una conciencia e inteligencia superiores a las de los animales comunes. Todo ser humano se mueve por algo, sea real o un autoengaño, la realidad o su propia versión de ella. Busca un sentido y cree en dioses, él mismo es domado por adicciones, placeres, amor y muchas otras cadenas invisibles. Una vez entendido esto, hay que aclarar que cuando hay carencia de comida, el ser humano por lo general no practica el canibalismo ni el infanticidio, al menos no sin subjetividades, influencias, moral o empatía que se interponen. El animal también enfrenta situaciones similares por razones de supervivencia, al igual que el humano. Suele matar crías por necesidad, estrategia o instinto, etc. El humano, en ciertos contextos, actúa de manera similar, aunque en un plano más complejo y menos animalístico o instintivo. Sin embargo, no podemos entender ni conocer por completo ni a todos los animales ni a ciertos humanos, pues ambos poseen naturalezas y motivaciones que escapan a nuestra comprensión total. Pero no estamos aquí para analizar al animal, él se encuentra bajo la dominación humana. En esta obra desmenuzaremos al humano más parecido a animal que a hombre. Como mencioné antes, el humano agresivo y primitivo es débil. Agredir sin mediar palabras no es violencia, es estupidez comparada con la verdadera violencia. El humano no golpea sin un motivo, busca algo, sentimientos, emociones, superioridad. El humano actúa movido por su mundo interno. Una vez que conoce su mundo interior, su violencia se reduce a cero. Imagina a un humano que quiere pegarte sin razón o con ella, matarte o robarte. La cárcel o pena de muerte, por ejemplo, es ya una forma de inteligencia, sea consciente o no, porque introduce miedo de manera intimidante. Y el ser humano se lo piensa dos veces antes de actuar. La pena de muerte es una forma de inteligencia aplicada a la supervivencia y la resistencia. Sea su intención o no, nace en la conciencia como un mecanismo de defensa. En ella se gesta a partir de la paranoia, que es también una forma de conciencia, y se transforma en una estrategia colectiva que proyecta el miedo individual en forma de castigo, con el fin de disuadir amenazas reales o imaginadas, intereses propios, ego, miedo a la muerte, entre otras, y sostener la propia seguridad. La paranoia, hasta ciertos límites, es una forma de conciencia, y la conciencia, una forma de protección hacia nosotros mismos. La seguridad nunca se obtendrá, podremos sentirnos más o menos seguros e incluso suprimir ciertas amenazas, pero la muerte o los ataques son impredecibles y se acabarán manifestando tarde o temprano.
Si otro humano quiere golpearte por cualquier razón, ataca sus pilares, creencias, vínculos, ponlo en contra de su propia gente o viceversa, promete y guía a leones para que devoren al elefante. Quítale lo que ama, sean hijos o cualquier motor que le impulse. Usa cuchillos, trampas y astucia. La inteligencia es la verdadera violencia. El humano inteligente es la mayor violencia, el humano animal es un pececillo, mientras que la inteligencia es un tiburón que devora sin piedad. Masacra a sus hijos, a sus mujeres, a todo su mundo. La inteligencia es el músculo más potentado, la fuerza más brutal y dominante que existe. Toda violencia banal se reduce a cenizas frente a ella. Un humano con fuerza e inteligencia es valioso, pero recordemos que el músculo más curtido y violento es el intelecto. La fuerza puede entrenarse y podrás pegar golpes más fuertes, pero la inteligencia pega más que un golpe, desintegra al ser humano sin fin y sin necesidad. Los mundos subjetivos chocan entre sí y son dirigidos por la objetividad inherente a ellos sin que el humano pueda cambiarla o siquiera notarla. La verdadera inteligencia es objetiva y real, alejada del subjetivismo humano. Es más que útil, es esencial, no está dentro de nuestra mente ni en un campo subjetivo como se mencionaba con anterioridad. No es tu verdad, es la verdad. La verdad que tiene inherencia al ser humano y que él no puede modificar. Solo así se vivirá realmente en la verdad, porque vivir en una mentira es nunca haber vivido, es estar muerto. El ser humano vive en mundos subjetivos cargados de necedad y carencias. Esos mundos subjetivos colisionan unos con otros, movimientos políticos contra movimientos políticos, ideologías contra ideologías, creencias, culturas, etc. La subjetividad y su autoengaño son un pseudopoder, una ilusión tras la cual actúa el verdadero poder, la vida misma ejerciendo dominio sobre ellos. Creen controlar, creen poseer poder, pero no tienen nada, la nada los mece en ficciones frágiles, donde buscan un espectáculo para avivar sus sentidos e intentar dar sentido a un sinsentido que lentamente los consume. Ninguna ficción superficial podrá calmar ni sostener, aunque el ser humano crea que hace algo, solo se pierde en la fugacidad de sus pseudovidas burdas y superficiales. Inventan conceptos como el amor, la moral y otras ficciones para no mirar de frente a la realidad. Creen que controlan algo o que son útiles cuando en verdad no controlan nada, solo hacen malabares anexados a la nada y a un show irreal. Sus mundos son movidos y reducidos a cenizas por la realidad, y su inutilidad queda expuesta ante ella. Construyen bases que flotan en la superficie y se desmoronan solas por intentar evadir la base primordial, la nada y la vida misma, fuerzas que los gobiernan aunque intenten escapar de su control inevitable, creando únicamente un pseudocontrol inexistente. Y bien, si alguien busca aprender a destruir autoengaño con más autoengaño para dominar una ilusión donde se cree trascender cuando en verdad solo se muere en la falsa y en la estupidez, que tenga claro que esta obra no le corresponde. La realidad no pertenece a ningún bando, aunque algunos necesiten aferrarse a uno. La realidad es la verdad inherente al ser humano. Y la verdad es que no existe mayor superioridad que la verdad anticósmica, una verdad cruda, incontrolable y eterna, alejada del humano y al igual que la muerte y interconectada a la misma, nos gobierna sin que podamos tan siquiera rozarla. El ser humano, al crear sentidos y subjetividades, se aleja de esa verdad, dando lugar a falsas, verdades que abrazan y desean, sumergiéndose en la confusión y la ignorancia. La verdad no consuela al humano. La misma nos domina y nos descuartiza lentamente. Podemos creer y jugar dentro de nuestros mundos subjetivos convencidos de que logramos algo, de que alcanzamos alguna victoria, pero lo único que conseguimos es una supremacía irreal que se sobrepone a otra irrealidad, y las mismas son dirigidas por la realidad objetiva y masacradas por la misma tarde o temprano.
La verdad y la realidad son la mayor grandeza jamás alcanzada por el humano, un límite que, al ser tocado, lo lanza hacia lo ilimitado, hasta que la verdad lo devora y lo expulsa a un reino de inhumanidad y eternidad, donde toda falsedad se disuelve. Más allá de la vida y la muerte, y de las falsas victorias humanas, la visión pura de la verdad y la realidad sin subjetividades es el mayor exponente del vigor del mundo. Lo único que realmente existe es esta esencia, la verdadera grandeza más allá de lo humano, la esencia y existencia puras. El mayor mérito objetivo, el único con auténtico valor, es la inteligencia, el conocimiento y la sabiduría que existen solo desde el prisma de la verdad. Allí la existencia real se manifiesta, se revela y emerge. La pseudoexistencia se aniquila y el autoengaño humano queda desnudo. La verdad existe por sí misma, independientemente de si queremos reconocerla o no, es objetiva y constante, y al confrontarla no siempre encontramos consuelo, porque revela lo que realmente es, más allá de nuestras ilusiones o deseos. La verdadera fuerza no reside en la violencia física, sino en la inteligencia, pero no en cualquier uso de ella, sino en su manifestación en el terreno de la objetividad y la verdad cruda, esa que trasciende lo humano. Cuando la inteligencia se reduce a campos subjetivos basados en percepciones, emociones o ficciones humanas, deja de ser inteligencia real y se convierte en una forma irreal de sí misma y muy alejada de lo que es la inteligencia realmente y su esencia. Una inutilidad disfrazada de pseudoutilidad, un reflejo vacío para el entretenimiento, la mentira y la ignorancia. La misma se sostiene sobre miedos, distracciones, evasiones y autoengaños. Ese espejismo genera un conocimiento falso e ilusorio que no conduce a la verdad real, sino que perpetúa una pseudo-supervivencia cimentada en mentiras. Por el contrario, la inteligencia verdadera contiene en sí la esencia misma de lo esencial, la objetividad. Esta verdad objetiva trasciende nuestro control y destruye las ilusiones que solo prosperan en espejismos en el mundo humano de forma de autoengaño. La realidad permanece oculta en las criptas del mundo, en las profundidades la misma asesina a todas las demás verdades falsas, y permanece inescrutable e irrefutable. Nuestro don o intelectualidad, esa capacidad de razonamiento e inteligencia, no puede ni debe perderse en ficciones ni transformarse en irrealidades creadas por nuestras propias carencias humanas. La inteligencia auténtica está atada a lo real, mancillarla llamando inteligencia a lo que no lo es un acto de engaño y degradación, tanto hacia la misma inteligencia como hacia el avance o potencial humano. La inteligencia no puede morir en el autoengaño y la debilidad humana. La inteligencia subjetiva puede parecer útil, pero es una futilidad cubierta de utilidad ilusoria. En campos subjetivos, la capacidad y la forma de maniobrar y de utilizar su inteligencia están basadas en una objetividad muy profunda, una verdad intocable e inherente al ser humano que los vence y los destruye, dejándolos sin existencia real. Aunque ellos crean moverse libremente en su autoengaño, flotan como hojas secas en el viento, creyendo moverse pero no hacen nada. Sus guerras, su dinero, sus shows, todo en lo que creen real, no es más que una invención subjetiva y un autoengaño. Todo está anexado a una autodestrucción absurda del humano y de la inteligencia, basándolo en un potencial sin potencia, una prioridad a la debilidad y a la irrealidad. La inteligencia entonces solo quedaría hecha cenizas en un molde inexistente. Nunca habrá existido, solo existirá en el autoengaño, en un mundo irreal. Es decir, no habrá inteligencia, sino desperdicio de la misma y estupidez, ya que todo el mundo puede ser inteligente, en la subjetividad y sus barreras de confrontación con el humano. Pero la inteligencia objetiva es aquella que, además de padecer inteligencia, padece conocimiento. Puede ser usada en el humano, pero la misma ya usa y reusa al mismo humano. No solamente no se acomoda ni se adapta a la mentira humana, sino que la asesina y revela la verdad del autoengaño humano.
La inteligencia objetiva es algo más que una manipulación o un poder irreal doblegado a otro mundo subjetivo y quebrado en el espejismo del entretenimiento para no enfrentar la misma realidad de la que hablamos. La inteligencia objetiva es la vía que conduce hacia la única verdad, no puede ser falseada, manipulada ni corrompida, trasciende al humano y sus ilusiones. El uso de la inteligencia y su capacidad debe ser la primordial esencia de la verdad, la certeza y la naturaleza. Usarla en un molde irreal solo la hará irreal. Usar la inteligencia en una raíz objetiva mostrará la destrucción de sus mundos, la mayor supervivencia eterna, arrancará máscaras de piel humana y pisará toda falsedad. La supervivencia humana se adapta a la subjetividad para intentar sobrevivir, sostener un poder irreal o aferrarse a un sentido igualmente irreal. Existen guerras entre mundos subjetivos y masas dirigiéndose hacia la muerte. Hunden la supervivencia en un autoengaño, la convierten en autodestrucción y crean nuevos caminos para la misma autodestrucción y absurdismo que conduce a la ignorancia y a una muerte próxima, antes de que muera el cuerpo. Si alguien impone su subjetividad y el autoengaño en ti, y te da un arma para que pelees junto a él contra él o contra otro sujeto, bajo su dominio del autoengaño, lucharás para sobrevivir, es instinto humano y naturaleza. La verdadera vida y realidad se encuentran en el dominio del alma. Puedes luchar o que te arrollen físicamente sin ser dominado, pueden violarte sin ser violado. La carne, al fin y al cabo, es aplastada por la vida, por nosotros mismos y por otros humanos, pero el verdadero sendero es saber que es carne y no nos define, ya que el alma no tiene rostro, y el rostro y lo humano conducen a la subjetividad y la falsa. Apariencias entre más irrealidades contra más irrealidades. Cuando conoces la verdad, sabes destruir todo pilar de falso dominio y autoengaño impuesto en ti. No necesitas luchar, dominar ni reinar en la ignorancia del rey que azota su verdad como una huella que nunca tocó a nadie, ya que no existe. Si le muestras la verdad, no habrá movimiento, verás su show, su falsedad, y puede que la ignorancia haga que te maten por no poder soportar la realidad. Pero la muerte es impredecible e inevitable y tú nunca habrás muerto, el que estuvo muerto fue él, desde que vivió en la mentira. El ser humano crudo habita en las sombras y no es dominado por la irrealidad. No hay supervivencia cuando sabemos que el humano caerá, solo hay resistencia hacia la verdad, lo desconocido y lo inevitable. Si les enseñas que sus pilares nunca estuvieron construidos, que solo fueron cenizas teñidas de pintura amarilla, verán que sus paredes no son oro, sino que están ardiendo desde hace mucho tiempo, que llevan sin existir hace mucho. El mismo ser humano puede hacer lo que quiera contigo, incluso entregarte su poder irreal, pero recuerda que eso no es poder. El poder está en la verdad, y la inteligencia debe usarse en la esencial y primordial verdad. La misma trasciende en todo autoengaño o materialización banal, necesidad o carencias, mientras ellos están muertos, tú eres eterno e inmortal. Puedes luchar, puedes hacer lo que quieras de la forma que te plazca, lo importante es no caer en el dominio del autoengaño. Vivir en la verdad no te dejará disfrutar del autoengaño. Esa inteligencia es un conocimiento trascendental, el cual no lo soporta cualquier alma. Cuando eres un anexo a la crudeza, solo eres alma, aunque te condicione tu cuerpo, no tienes cadenas y la falsedad no domina en ti. La objetividad domina en cada tacto subjetivo sin saber que actúan bajo el miedo y de lo que huyen no lo podrán evadir ni matar con un autoengaño materializado o disfrazado internamente o superficialmente de la forma que sea. Están muertos, son esqueletos encadenados en la irrealidad. La verdad los asesinó y aunque crean hacer algo, no hacen nada, son vacío, siendo absorbidos por el agujero negro de la naturaleza y la certeridad. Sus almas solo son polvo, sus palacios y sus dominios solo son ficción encarcelada ante más seres humanos parte de esa ficción o ficciones que se anexan entre sí, sin saber que no dominan ni accionan nada,
solo presionan de forma desesperada un corazón intentando que lata cuando ese corazón nunca existió. Su inconsciencia y su anestesia es demasiado fuerte, sin saber que nunca estuvieron despiertos, estuvieron finados por sobredosis de anestesia desde que abrazaron el autoengaño. Nunca vivieron, solo son aplastados por la verdad primordial, aunque ellos crean que les consumen sus verdades subjetivas, solo son consumidos por la cruda verdad inhumana. Lloran, ríen, gimen y bailan en la melodía de la nada, sin saber que no fueron nada y que la raíz primordial, la naturaleza y la verdad objetiva van más allá de toda ficción de la que se componen. El ignorante solo grita y proyecta el reflejo de su terror, la inevitabilidad de la muerte alcanzará al humano de forma impredecible, ya sea por otros humanos, enfermedades o accidentes, etc. Morir. Tarde o temprano morirá todo humano, la carne se pudre. Vivir es pertenecer a la realidad y a la certeza, no se puede vivir desde el autoengaño, porque eso sería estar muerto. El ser humano ignorante, al igual que cualquier otro, morirá de forma física, pero en él la muerte no comienza ahí, sino mucho antes, desde el primer día en que rozó y aceptó el autoengaño, ya estaba extinto. Vivir en la ilusión no es vivir, es estar difunto antes de tiempo, porque la verdadera vida no habita en la carne, sino en el alma, apódala como quieras, en la verdad interior, entre otras. La carne puede ser herida, atravesada, apuñalada, pero quien está en la verdad permanece intacto. Cada punzada recae en el ignorante mismo, en su propia inexistencia y su propio terror. Aunque el cuerpo del ignorante siga vivo, es como un pez muerto que se retuerce por sus nervios, sin vida. La vida real es la que jamás se doblega al engaño, y quien la encarna nunca habrá muerto y permanecerá inmortal, asesino de todo sin convertirse en nada. La carne morirá tarde o temprano, pero el alma es lo único que tenemos y por lo que se vive realmente, sobrevive carnalmente para el alma y la realidad. Solo así no habrá fin y el ser podrá ser. El ser ignorante materializa lo que ve, lo que lo mueve, lo que palpa y lo que acabará con él. Intenta, tras una burda materialización y delirios ilusorios, ejercer control sobre el descontrol de la vida misma. Intenta sentirse grande, aun sabiendo que es minúsculo ante la vastedad del universo. Su proyección es la de su terror, y sus intentos de control son en vano. Siente, llora, vive y se acciona desde el autoengaño. Su composición es la misma, su núcleo es el autoengaño. Nunca vivió, está muerto desde que abrazó la ilusión, nunca existió ni habrá existido. Todo lo que se construye desde el autoengaño es falso, no importa su forma ni su apariencia, carece de verdad y de existencia real. Aclaración sobre la relación entre carne y alma. La carne es necesaria, pues permite que el alma exista, perciba y actúe. Sin cuerpo no habría vehículo para la verdad interior ni posibilidad de desarrollo. Lo verdaderamente importante es el alma, la conciencia y la conexión con la realidad. La carne sirve, sostiene y sobrevive, pero su valor radica únicamente en permitir que lo esencial florezca, sin caer jamás en el autoengaño, aunque el mundo trate de imponértelo. Puedes hundirte en el autoengaño que se impone sobre ti, usarlo para sobrevivir o avanzar, pero nunca aceptarlo como tu realidad. Quien cede al engaño muere en alma, aunque la carne siga viva. La carne por sí sola es solo un cuerpo físico, una estructura. Lo que realmente da vida, acción y coherencia es el alma, la energía interna o el mundo interno. La conciencia, la percepción y la experiencia interior son lo que hace que existamos más allá de la materia. La carne sostiene y permite la existencia, pero la verdadera esencia proviene del mundo interno, no de lo físico. Vivir de verdad es vivir desde la realidad y desde lo interno, desde esa esencia, y todo lo demás, la carne, lo externo, solo acompaña y sostiene ese proceso. Sin caer más allá de teorías o especulaciones. Lo interno da vida a lo físico y viceversa, pero lo interno es lo que realmente impulsa la existencia.
la carne solo tiene valor porque permite que lo interno actúe. Aunque ambos se limiten mutuamente, lo esencial y motor de la vida reside en lo interno. La carne sin conciencia es únicamente materia inerte, un organismo que, aun funcionando en lo biológico, carece de vida en el sentido pleno de experiencia y dirección. Es lo interno, alma, conciencia, mundo interno, lo que da movimiento real, lo que percibe, siente, decide y convierte la simple materia en un ser vivo con existencia propia. El cuerpo es necesario, pues sostiene y permite la expresión de esa vida interior, pero no es más que un medio. Sin lo interno sería un molde vacío. La conciencia, en cambio, es el verdadero motor que anima la carne y le otorga su propósito. Incluso cuando cuidamos y preservamos el cuerpo, lo hacemos impulsados por motivaciones internas, por deseos, miedos, creencias o verdades. Así, aunque ambos se limiten entre sí, lo esencial, lo que realmente convierte la materia en vida humana, es lo interno. La carne por sí sola no puede sostener la vida, porque sin alma o conciencia sería solo un trozo de materia que bombea hasta pudrirse, incapaz de buscar alimento o preservar su existencia. Incluso en estados vegetativos sobrevive únicamente gracias a la intervención de otras conciencias que la sostienen, lo que demuestra que la vida real y activa no proviene de la carne en sí, sino de lo interno, el alma, la conciencia, la energía interna, que es el verdadero motor de toda acción y de la propia supervivencia o resistencia. La inteligencia, el razonamiento y la capacidad de pensar que se ejercen en subjetividades y autoengaños dejan de ser inteligencia, se convierten en ilusiones, una creación deformada de la realidad y una verdad anexada a la mentira dentro de nuestro mundo y del ego. Gastar la maniobración de la mente y hundir nuestro mundo mental en ficciones, vanidades o creencias ilusorias no produce sabiduría ni un conocimiento real, sino decadencia. Es como nadar dentro de un tornado, girando sin rumbo y atrapados en confusión. El ser humano cree ser inteligente mientras aplaude su propio reflejo en el desierto, convencido de que las plantas secas florecen. No existen grados de inteligencia más o menos inteligentes, solo hay inteligencia verdadera o ausencia de ella. Todo lo demás es autoengaño social disfrazado de prestigio. La auténtica inteligencia no compite, no busca aplausos ni inventa ficciones, se reconoce en su capacidad de percibir la verdad objetiva o cruda realidad, independiente de ilusiones humanas. Solo cuando la inteligencia se orienta hacia la verdad se trasciende la pseudoexistencia del engaño y se habita en la existencia real y la esencia puras. La inteligencia se entiende como la capacidad de resolver problemas o conflictos entre más complejidades. Pero cuando esos problemas no son reales, sino subjetivos, creaciones del ego, del deseo o del autoengaño, como ocurre con tantas ficciones de la vida, emplear la capacidad de pensar en ellos no es avance ni inteligencia. Es una forma irreal de la misma, un show efímero al cual se le llama inteligencia cuando no lo es, mancillándola, desperdiciando, evadiendo y no queriendo mirar la verdadera inteligencia, y la capacidad del pensar se hunde en la ignorancia. La capacidad de pensar queda hecha cenizas y nula, ya que no se emplea en la verdad sino en la estupidez y lo falso, y la inteligencia real deja de existir, siendo sustituida por la falsa. La resolución de estos problemas falsos o irreales no conduce a nada más que a la estupidez dentro del marco de la ignorancia. Se cree que se avanza, pero no existe ningún progreso real. Lo que existe es la verdad que yace detrás del humano, una verdad que lo mueve de forma inconsciente sin que él pueda hacer nada. Y al no afrontarla, al temerla, el ser humano se escabulle en ficciones, autoengaño, inexistencia y pseudovida, creando nuevas construcciones de mentiras sobre más falsas que lo rodean y que él mismo maquilla como verdades. Por eso, la inteligencia no se mide por rapidez o lentitud, ni por mera destreza para maniobrar problemas superficiales o triviales. La verdadera inteligencia consiste en saber aplicarse a lo real, a la raíz de la vida y de la existencia, donde se revela la esencia pura.
Ser inteligente no significa abrir una puerta más rápido, significa conocerla, entender sus mecanismos, saber cómo encajar la llave, abrirla correctamente, comprender y entender lo esencial, la verdad, conocer y observar lo que hay tras ella, sin atravesarla ciegamente, sin ignorar los alrededores y sin dejarse atemorizar por aquello que el humano rehúye mirar. La verdadera inteligencia se manifiesta en la capacidad de enfrentar la realidad directamente, resolviendo problemas que no son ilusiones ni autoengaños, sino que pertenecen a la sustancia misma de la existencia. La rapidez solo se aplica a lo trivial, superficial y engañoso. La vida posee muros altamente complejos y profundos que no pueden ser atravesados ni saltados por mera rapidez. En la verdadera profundidad, la velocidad se desploma a cero, pues solo sirve en la ficción banal que envuelve lo falso y lo ilusorio.